Buenos días, somos el grupo 6 y hoy vamos a hablar del aloreconocimiento semidirecto. El aloreconocimiento es un proceso por el cual el sistema inmunológico del receptor identifica antígenos del donante como extraños, desencadenando una respuesta inmune. Es decir, es la capacidad de las células T de reconocer entre miembros de la misma especie polimorfismos genéticamente codificados a nivel de moléculas con capacidad antigénica. Existen tres vías: directa, indirecta y semidirecta. Se dice que la vía semidirecta es el punto de encuentro entre la vía directa y la vía indirecta. Esto porque, mientras que en la vía directa quien presenta el antígeno es la célula presentadora antígeno del donante y en la indirecta del receptor, en la semidirecta tenemos que quien presenta el antígeno es la célula presentadora antígeno del receptor. Sin embargo, en el tipo de antígeno, el antígeno presentado es el MHC del donante intacto, que es común entre la vía directa y la semidirecta, mientras que en la vía indirecta tenemos que el tipo de antígeno presentado son los péptidos procesados del donante. Aquí generamos una conexión entre la vía directa, la indirecta y la vía semidirecta. Ahora vamos con la definición de esto. Entonces, el reconocimiento semidirecto es un proceso en el cual las células presentadoras de antígenos, las APCs, del receptor adquieren moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC del donante. Esto puede ocurrir a través de la transferencia de vesículas extracelulares o mediante contacto célula-célula. Las APCs del receptor que ahora presentan el MHC del donante pueden activar las células T aloactivas del receptor. Este mecanismo complementa las vías de reconocimiento directo e indirecto, donde las células T reconocen directamente las moléculas del MHC del donante o los péptidos del donante presentados por el MHC propio, respectivamente. Se ha demostrado que los complejos del péptido MHC adquiridos permanecen en la superficie celular de las APC durante más de 48 horas, proporcionando ambas oportunidades para la activación de las células T. Estudios recientes también nos han documentado que la transferencia de moléculas del MHC de clase 1 y la clase 2 entre las células dendríticas de receptor y donante después del trasplante de órganos sólidos y médula ósea. El aloreconocimiento semidirecto es importante porque permite que las células T del receptor reconozcan antígenos del donante de manera más eficiente y contribuye al rechazo agudo como crónico del injerto. Este mecanismo también resuelve algunas de las limitaciones de las vías del aloreconocimiento directo e indirecto, proporcionando una explicación de cómo las células CD4 y CD8 pueden colaborar en la respuesta a lo inmune. Continuando con el mecanismo, sabemos que cuando se realiza un trasplante, las células del injerto, o sea, el órgano trasplantado, expresan sus propias moléculas MHC cargadas con péptidos del donante. Las células del injerto liberan vesículas extracelulares o exosomas que contienen moléculas MHC completas del donante. Alternativamente, las células dendríticas del receptor interactúan directamente con células del donante, adquiriendo fragmentos de membrana que contienen el MHC donante. La célula dendrítica del receptor incorpora el complejo mayor de histocompatibilidad del donante tal cual. La célula dendrítica hospedadora presenta esas moléculas de MHC clase 1 del donante directamente en los linfocitos T, CD8 más del receptor, los cuales reconocen el MHC foráneo y se activan. Al mismo tiempo, esa misma célula dendrítica puede procesar antígenos del injerto y presentarlos por MHC clase 2 propio a los linfocitos TCD4 del receptor, generando el fenómeno de triada inmunológica. Bueno, ahora hablando de la relevancia clínica. Empezamos con la persistencia de la alorespuesta. La vía semidirecta permite que los antígenos halogénicos sigan presentes en las células dendríticas del receptor durante semanas o meses tras el trasplante. Esto explica cómo puede mantenerse la activación inmune incluso cuando las células presentadoras de antígeno donantes desaparecen, contribuyendo al rechazo crónico. El segundo punto es la contribución al rechazo agudo y crónico. Estudios recientes indican que la vía semidirecta aporta de manera significativa a la fisiopatología del rechazo. Aunque clásicamente el rechazo agudo se atribuye a la vía directa y el crónico a la indirecta, hallazgos recientes sugieren que el semidirecto sustenta respuestas tempranas y tardías en conjunto. Y por último tenemos las implicaciones terapéuticas. Reconocer el papel del semidirecto abre nuevas estrategias de inmunomodulación. Por ejemplo, controlar la liberación de exosomas alogénicos o inhibir la presentación de MHC donante por células dendríticas hospedadoras. Podría favorecer la tolerancia al injerto a largo plazo. ¡Gracias!